Hay una pregunta que yo creo que puede ser interesante, de hecho creo que es interesantísima, si me permitís. Es una pregunta muy importante que en el mundo en el que vivimos, en la situación en la que vivimos y en la iglesia en la que vivimos, no digo la iglesia de Utrera en concreto, sino la iglesia en general, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, hay una pregunta que yo creo que es muy importante que podamos meditar, y es ¿qué significa ser creyente hoy en día? ¿Qué significa ser creyente hoy en día? Esta pregunta, con su posible respuesta, hasta hace muy poco creo que todo el mundo lo entendía, y creo que todo el mundo tenía muy claro lo que significa ser creyente hoy en día. A mí me da la impresión de que esta pregunta hoy en día no tiene una respuesta tan clara, y dependiendo del creyente, dependiendo de la iglesia, dependiendo del trasfondo que tenga, dependiendo de su espiritualidad, de su madurez, etcétera, etcétera, así va a responder a la pregunta ¿qué significa ser creyente hoy en día? Hay mucha gente hoy en día que dice que cree en Dios. No pensemos que todo el mundo, que estamos en una batalla en la que todo el mundo se proclama hoy en día ateo. No, hay muchísima gente que sigue pensando y cree y tienen fe en Dios, pero en realidad sus vidas dicen todo lo contrario. En realidad te dicen que creen en Dios, pero están viviendo de una forma que no le da la gloria a Dios. Os he contado en alguna ocasión que en la iglesia de Nueva Vida, un día después de predicar, ese día prediqué sobre la familia. Y cuando había una señora que nos visitó ese domingo por la tarde, una señora con el pelo blanco, muy guapa, con unos 60 y tantos años, y estaba allí. Y cuando terminó el culto, pues me acerqué a ella para saludarla y tal. Y entonces la mujer me dijo, me ha gustado mucho la predicación, pero me ha inundado la tristeza. Me ha llenado de tristeza. Entonces, claro, yo me quedé un poquito así, digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Dice, porque yo después de estar casada durante 30 años me he divorciado. Me he divorciado, y todo lo que ha estado hablando acerca de la familia, del matrimonio, de los hijos, pues me ha removido en mi interior muchas cosas. Y esta mujer me comentó que durante 30 años, no un domingo, no una semana, no un mes, durante 30 años su marido la había estado pegando. Su marido que iba todas las semanas a la iglesia, su marido que iba todas las semanas al culto, su marido que juntamente con ella pues iban a la iglesia, y durante 30 años le pegaba. Yo me quedé un poco sorprendido porque mi falta de entendimiento es tanta que yo pensaba, ¿y nadie se ha dado cuenta? ¿Nadie se ha dado cuenta de que durante 30 años le estaba pegando? ¿Nadie en la iglesia se ha dado cuenta? También lo estaba ocultando ella y el marido. Y ella me comentó eso, que el marido llegaba, cantaba, el hombre, la clásica sonrisa y todo bien, pero le estaba pegando durante 30 años. Hasta que llegó un momento en que ya sus hijas le dijeron, que ya eran mayores, sus hijas le dijeron, mamá, así no puedes continuar, así no puedes continuar. Y al final pues se divorció. ¿Esa persona era creyente? ¿Ese hombre es creyente? No y no. Es imposible que una persona creyente le pegue a su esposa durante 30 años. No solamente 30 años, ni siquiera un minuto. Es imposible que una persona pueda haber nacido de nuevo y pegarle palizas a su esposa o a sus hijos o a quien sea. Por lo tanto, hay personas que te dicen que son creyentes, que incluso vienen a la iglesia, pero en realidad no han entendido lo que es el Evangelio. Para otras personas llega un momento en el que creer en Cristo parece que es algo novedoso, algo bonito, algo hermoso, algo que cambia, pero con el paso del tiempo la fe se va cayendo, vamos retrocediendo. Y hay personas que después de meses o de años abandonan los caminos del Señor, abandonan la fe y se vuelven a otros lugares, a otros sitios, a otros pastos. Todos conocemos, yo conozco a personas que se han convertido, entre comillas, que se han bautizado y al cabo de unos años se han vuelto ateos. Y conozco más de uno y más de dos que se han vuelto completamente ateos. Conozco a personas que han conocido a Cristo, que después de un tiempo han abandonado los caminos del Señor, como pasó con Demas, que abandonó los caminos del Señor porque amó más al mundo. Y dejó, después de estar sirviendo con Pablo y después de estar trabajando para su Señor, dejó los caminos del Señor porque el mundo le atraía.
Mi esposa y yo conocemos a varias personas que durante un tiempo estuvieron, y algunas en puestos de liderazgo, estuvieron en la iglesia y hoy en día están apartados por completo, y no solamente ateos. Chari y yo conocemos a una persona cuando estábamos en el grupo de jóvenes, inglés, que vino a pasar un tiempo en Sevilla, creo que fue por motivos de estudio, y él venía a la iglesia, venía con los jóvenes, y al cabo de un tiempo se hizo cura. Y tú dices, ¿cómo una persona que viene a la iglesia, que conoce la palabra de Dios, se puede hacer cura? No tengo nada en contra de los curas, pero la enseñanza que se da no tiene nada que ver con lo que enseña la Escritura. Pues se hizo cura el hombre. Conocemos a otra persona también, en este caso más cerquita de por aquí, que al cabo de un tiempo se hizo musulmán. Y tú dices, lo de cura, en un momento dado, dices tú, no lo entiendo, pero bueno, pero musulmán. Y se dejó de asistir a la iglesia y empezó a ir a una mezquita y se hizo musulmán. Y tú dices, ¿esto cómo es posible? Conocemos a otra persona que empezó con el movimiento mesiánico y acabó siendo judío. Comenzó con ese movimiento, al final se tuvo que ir de la iglesia porque no podía continuar, se quedó durante mucho tiempo solo. Y hace años, yo le perdí la pista, hace años estábamos paseando por la Plaza del Duque, en Sevilla, un sábado, y me lo veo a él y a su esposa, después de años. Y, hombre, Manolo, tal, y se ha hecho judío. Su hija se ha casado con un judío, viven en Israel, y él pasa 6 meses al año allí y 6 meses al año aquí. Y tú dices, ¿cómo es posible que una persona que conozca a Cristo se haga judío? ¿Cómo es posible que vuelva atrás en este sentido? Todos nosotros conocemos a personas que han creído supuestamente en las verdades bíblicas, que parece que han nacido de nuevo y al final pues o se vuelven ateos o están en otras religiones o otra de las cosas que ocurre es que empiezan a enseñar pues doctrinas falsas y mentiras espirituales. ¿Son creyentes esas personas? ¿Han nacido de nuevo esas personas? Por otra parte, hermanos, la fe es un asunto de sentimientos. La fe es un asunto de sentimientos para muchos, por eso están ahí, por sentimientos. Pero en el momento en que el sentimiento fluctúa, el momento en el que el sentimiento se va, también se va a la fe. Para algunos la fe es algo emocional, te levanta las manos, hace cosas, estás ahí. Pero el momento en que eso decae, pues la fe también decae. Y la obediencia también. Alguna vez os he comentado también otro ejemplo de un pastor que dejó a su esposa, se fue con otra mujer y yo hablando con él, a mí tuvo la desfachatez de decirme en mi cara que no era pecado porque no amaba a su esposa y amaba a la mujer con la que se fue. Y tú dices, pero esto ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que personas que conocen la Escritura hagan este tipo de cosas? ¿Cómo es posible que estemos tan engañados en este sentido? Los sentimientos nos engañan. Los sentimientos nos engañan, los sentimientos hacen que fluctuemos, que vayamos, que seamos montañas rusas, que estemos para arriba y para abajo. Todo este tipo de cosas que he mencionado para estas personas en un momento dado fueron fe y podemos considerarlas como fe, pero ¿es fe bíblica? ¿Es fe producto de la palabra? ¿Es fe de lo que enseñan las Escrituras? ¿Es la fe del Evangelio? Yo creo que de vez en cuando tenemos que pararnos y tenemos que reflexionar sobre lo que es realmente la fe. Mirad lo que dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Creo que es una buena, es algo recomendable.
lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo aquí. Nos tenemos que plantear, examinar si estamos en la fe, o estamos en una costumbre, o estamos en una ley, o estamos en un legalismo, o estamos en un libertinaje, o estamos aquí donde cualquier cosa vale. ¿Estamos en la fe? ¿Estamos aposentados? ¿Nuestros pies están en la sana doctrina? ¿Nuestros pies están bañados por la sangre de Cristo? ¿Nuestra alma está suplicando por una alabanza continua al Señor, por un conocimiento pleno del Señor? ¿Estamos muriendo a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra? ¿Estamos realmente en los caminos de Dios? ¿Estamos con una fe salvadora? ¿Con una fe santificadora? Con una fe en la que nos ayuda a alabar y a glorificar a Dios en cualquier momento de nuestra vida. ¿Sabéis, hermano? A veces creemos que nos conocemos, pero en realidad no nos conocemos. Yo puedo decir por activa y por pasiva que yo puedo pensar que yo me conozco, pero es mentira. Yo no me conozco. Hay momentos que creo que me conozco, pero de mi interior sale un monstruo. Hay veces que pienso que voy a reaccionar de una manera, pero reacciono de otro. Hay veces que pienso que tengo el pensamiento controlado, pero es mentira, el pensamiento es el que me controla a mí. A veces pensamos que nos conocemos, pero en realidad no nos conocemos. ¿Quién de nosotros de verdad conoce su propio corazón? ¿Quién de nosotros de verdad conoce su propio corazón? Podemos seguir a Cristo, hermanos, por factores sociales. Estos días, con los candidatos al bautismo, estábamos hablando de lo que es ser creyente y lo que no es ser creyente. Y es interesante que podemos venir a la iglesia por factores sociales, podemos venir a la iglesia por complacer a la familia, podemos venir a la iglesia por tener amigos, podemos venir a la iglesia para ser aceptables, para ser aceptados en un grupo, podemos venir a la iglesia por miedo a la soledad, podemos venir a la iglesia para ligar, podemos venir a la iglesia por muchísimos motivos, de muchas maneras podemos venir a la iglesia. Podemos venir a la iglesia por ya no solamente factores sociales, sino podemos venir a la iglesia por factores emocionales. Y como te he dicho antes, las emociones van y las emociones vienen. Un día vienes a la iglesia y sales de la iglesia y tú dices, qué bien, wow, qué bien ha sido el culto, qué bueno nuestra alabanza, qué bien la predicación, wow. Y al domingo siguiente te vas de la iglesia y tú dices, qué petardo, qué cosa más mala, ya no vengo más. Porque somos así, somos seres emocionales y seres donde vamos subiendo y bajando. Somos una montaña rusa en muchas ocasiones. Una de las cosas que vemos en la Escritura, aquellos que amáis la Escritura, una de las cosas que vemos en la palabra de Dios es que la fe, si es verdadera, y este es el punto, si es verdadera, la fe persevera. La fe persevera. Y la fe continúa y la fe perdura. Y vendrán muchas dificultades y vendrán muchos problemas, vendrán muchas cosas, pero la fe persevera. La fe no solamente es un sentimiento o una emoción o una relación social. La fe puede incluir esto y muchas cosas más, pero va más allá. Es un compromiso que perdura con emoción o sin emoción, con sentimientos o sin sentimientos. Aunque todos los demás vuelvan atrás, el hombre, la mujer, el joven de fe que ha creído en Cristo seguirá adelante. Seguirá adelante. Aunque todos me abandonen, como decía Jesús, los que son de Él seguirán adelante. Seguramente si nosotros nos conociéramos más y mejor, podríamos decir, en vez de decir, Señor, creo en ti, que lo decimos, Señor, creo en ti, pero si nos conociéramos mejor, quizá podríamos decir con más humildad, Señor, creo que creo en ti. Señor, creo que creo en ti. Como el padre del endemoniado. Mirad lo que dice en Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 14 al 24. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 24, que dice así. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 24 dice: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud
alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Y claro, tú dices: vamos a ver, o crees o no crees. ¿Cómo puedes creer y después dice ayuda a mi incredulidad? Pues sí, ocurre siempre, ocurre muchas veces. Fijaros, hermanos, que aquí habla de un grupo, de una serie de personas, de una serie de grupos. Está hablando de los discípulos, está hablando de la multitud, está hablando de los escribas, está hablando del Hijo, está hablando del Padre, está hablando del propio Jesús. Hay una serie de elementos que están en este pasaje bíblico que hemos leído. Cuando llegó donde estaban los discípulos, los entrenados, los aprendices, los que estaban aprendiendo a través de la enseñanza y del modelo que Jesús estaba viviendo, y estaban allí, y los escribas también, que siempre estaban allí para ver en qué cogían a Jesús, en qué trampa dialéctica, en qué trampa podían hacerle caer. Allí estaban, y como los otros, como los fariseos y como todos estos grupos religiosos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude. Imaginaos la escena, hermanos y hermanas, un chaval que tiene un espíritu mudo, que está endemoniado, que echa espumarajo, cruje los dientes y lo traes a ti. Tú no estabas y tus discípulos pues no han podido echarlo. Tus discípulos no han podido echar el demonio de mi hijo. Y respondiendo a Jesús le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar? Es como si estuviese aquí el grupo de discípulos, el Padre está diciendo esto, Jesús se queda mirando al grupo de discípulos y dice: oh, ¿cuándo vais a aprender? ¿Cuándo vais a entender las cosas espirituales? ¿Cuándo vais a entender el camino de la fe? ¿Cuándo vais a entender que yo hago posible lo imposible lo hago posible? ¿Cuándo lo vais a entender? ¿Cuándo vais a entender que yo tengo el control de absolutamente todo? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Algunas veces, algunas personas pueden pensar que esto es un lenguaje demasiado duro de Jesús. Algunas veces pueden pensar, estos que tenemos en mente, este Jesús dulce que tenemos, este Jesús maravilloso que siempre está a otro lado, este Jesús que nos perdona cualquier pecado que hagamos, este Jesús que lo tenemos domesticado, este Jesús que siempre nos habla de optimismo, de bondad, de cariño, de sacar lo mejor de nosotros, de una psicología cristiana, este Jesús precioso. Hay gente que tiene solamente este Jesús y a veces podemos escandalizarnos y decir: Jesús dice esto, Jesús ha dicho ¿hasta cuándo os he de soportar? Jesús dice: oh generación incrédula. Pues sí, y no es la primera vez que lo dice. Si tú ves los evangelios podrás ver también que Jesús, el hombre tierno, el hombre de corazón sensible, el hombre misericordioso, el hombre que es Dios, también tuvo palabras muy duras, no solamente para los fariseos, sino también para la propia gente que estaba allí, para sus propios vecinos. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y Jesús dice: traedme al chaval. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, esto es interesante, cuando el demonio, cuando vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al Padre:
¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Como si eso no lo supiera. Y el padre le dijo, desde niño, desde niño. Déjame preguntarte, ¿qué problemas tienes tú desde niño? ¿Qué problemas, qué circunstancias estás tú llevando desde niño? ¿Cuánto tiempo se está prolongando la dificultad, el problema, el dolor que estás llevando? ¿Desde cuándo estás atenazado? ¿Desde cuándo estás viviendo una situación complicada? ¿Desde cuándo no tienes libertad en el Señor? ¿Desde cuándo un pecado te está llevando por un camino que no es el adecuado? ¿Desde cuándo estás luchando con cosas en tu interior? ¿Desde cuándo estás peleando y parece que siempre estás perdiendo? ¿Desde cuándo estás pidiendo al Señor una cosa y pasan los años y parece que el Señor no te lo está concediendo? ¿Desde cuándo? Aquí hay un padre, y estoy seguro que este padre estaba todos los días diciéndole, Señor, Señor, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Pero pasaron los años, y seguramente este padre se desencantó, y seguramente este padre perdió la fe en su súplica, y seguramente este padre veía todo lo que estaba pasando con su hijo, y cada día moría un poco al ver cómo su hijo estaba viviendo en esa situación tan terrible. Desde niño, le dice, desde niño, le dice a Jesús, desde tiempo, te lo vuelvo a preguntar, ¿desde qué tiempo estás cogido? ¿Desde qué tiempo estás con un pecado que no acabas de quitártelo? ¿Desde cuánto tiempo estás pidiendo por algo y no lo tienes todavía? ¿Desde cuándo estás luchando con una situación y parece que nunca vas a salir de esa situación? ¿Desde cuándo? Aquí tenemos a un padre que estaba viendo a su hijo desde niño, que estaba endemoniado. Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego, wow, y en el agua, para matarle. El padre era consciente del ataque diabólico. El padre era consciente que físicamente su hijo podía matar, que se quemaba, que podía ahogarse. El padre era consciente de eso que estaba ocurriendo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es curioso lo que aquí el padre está diciendo. El padre ha ido a los discípulos no pueden, no tienen la capacidad, no lo hacen. Y va a Jesús. Pero fijaros que no dice, ten misericordia de mi hijo y ayúdalo. Habla en plural y él se mete. ¿Por qué? Porque el dolor que está teniendo es exactamente igual que de su hijo. Te voy a decir más, incluso más. Porque cuando un padre o una madre ve a su hijo en una situación así, sufre más que el propio hijo. Y fijaros que está diciendo, pasa, ayúdate de nosotros ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y es interesante la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo me encuentro aquí con Jesús. Jesús viene ahora. Yo le digo, Jesús, me pasa esto. Y Jesús me dice a mí, a Pedro, me dice, cree. Y yo le digo, creo, Jesús, yo creo profundamente lo que tú vas a hacer. Creo. Pero este hombre no. Este hombre se conoce muy bien a sí mismo. Este hombre sabe lo que hay en su interior. Yo no, pero este hombre sí sabe lo que hay en su interior. Este hombre dice, creo. Pero no lo dice con un conocimiento supremo. No lo dice con una convicción tremenda. No lo dice como el hombre super espiritual que lo cree todo y que no se le puede decir atacar en nada. La persona perfecta, que todo va bien. No, creo. Pero después está la otra parte. Ayuda a mi incredulidad. En definitiva, lo que este hombre estaba diciendo, creo que creo en ti. Creo que creo en ti. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Somos humanos. Somos humanos. Yo creo que la fe nos hace invencible. Yo creo que la fe nos ayuda a soportar. Yo creo que la fe nos ayuda a continuar. Yo creo que la fe nos hace sacar paraguas en la lluvia.
Yo creo que la fe nos hace echar agua en los fuegos. Yo creo que la fe nos hace andar por encima del agua. Yo creo que la fe hace milagros. Yo creo en la fe, no tanto en la fe, sino en el depositario de la fe. Creo que creemos en Cristo. Pero ¿sabéis una cosa? La fe es algo, y el corazón humano es algo que no es 2 y 2 son 4. Hay situaciones en que tienes fe, pero estás destruido. Hay situaciones en las que tienes fe, pero no sabes por dónde tirar. Hay situaciones en las que tienes fe y no te sale una sonrisa en tu boca. Hay situaciones en las que tienes fe y no acabas de ver cómo el camino se termina. Hay situaciones donde sencillamente decimos: Señor, creo en ti. Ayuda mi poca fe. Porque ¿sabes una cosa? La poquita fe en las manos de Jesús es mucha fe. Es mucha fe. La poquita fe en su corazón tierno es mucha fe. Si tú tienes muy poquita fe y me lo dices, yo puedo decirte qué poquita fe tiene. Y te puedo coger del hombro: hombre, ten fe. Jesús no. Jesús sabe lo que hay en nuestro interior. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Jesús sabe realmente lo que hay y lo que sentimos y lo que vivimos. ¿Crees? ¿Tienes fe, aunque sea poquita? Porque esa poquita te va a ayudar a continuar. Porque esa poquita te va a seguir ayudando ahí ante el trono de la gracia y clamar y alabar al Señor. Porque esa poquita te va a dar la fuerza necesaria cada día. Esa poquita va a hacer en tu vida lo que el salmista decía: el día en que yo temo, en ti confío. El día en que yo temo, en ti confío. Cuando vengan las tentaciones al pecado, ¿seguirás creyendo? Cuando los enemigos te persigan, ¿seguirás creyendo? Cuando te desanimes, ¿seguirás creyendo? Cuando pases por el dolor, ¿seguirás creyendo? Cuando no tengas trabajo, ¿seguirás creyendo? Cuando la gente de la iglesia te haga daño, ¿seguirás creyendo? Cuando los demonios te ataquen, ¿seguirás creyendo? Cuando todo a tu alrededor se hunda, ¿seguirás creyendo? Cuando luches contigo mismo, ¿seguirás creyendo? Hermanos, la fe auténtica es la fe que persevera hasta el fin. Mirad lo que dice Jesús en Mateo, en el capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículo 22. Mateo, capítulo 10, versículo 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En el capítulo 24, también de este mismo evangelio, versículo 13, Jesús dice, 24:13 de Mateo, Jesús dice lo mismo: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y si te vas a otros evangelios, podrás verlo también en el contexto de la segunda venida de Cristo. Jesús está diciendo: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Quiero decirte, a ver si podemos quitar un poquito los móviles, por favor. Quiero decirte que no quiero que des la impresión, ni quiero que yo dar la impresión de enseñar algo que no es bíblico. Yo no estoy hablando aquí de perseverar a base de esfuerzo humano. Yo no estoy hablando aquí de alcanzar la salvación por méritos humanos. Lo que estoy hablando aquí, que lo que Jesús nos está diciendo, es que el que persevera hasta el fin, no es porque nosotros perseveremos y tengamos esa capacidad. Es porque el Señor nos ayuda a perseverar. Es por su gracia porque perseveramos. Es por las disciplinas espirituales de la oración, de venir a la iglesia, del ayuno, de la lectura, por lo que seguimos adelante y perseveramos hasta el fin, no por nosotros, sino por lo que el Señor hace en nosotros. Hermanos, la fe auténtica es la que persevera hasta el fin. ¿Te están pegando? ¿Te están haciendo daño? ¿Te están cortando como un árbol? ¿Tienes gigantes delante tuya? ¿Tienes situaciones que no entiendes? ¿Parece que estás retrocediendo en vez de ir adelante? La fe
la fe es la que persevera. La fe es la que continúa a pesar de las oscuridades, y a pesar de las dudas, y a pesar de las situaciones. La fe del creyente, del hombre y la mujer que ha creído, sigue adelante. Voy a terminar con un texto en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y mirad lo que dice este texto maravilloso. Romanos capítulo 4, versículo 13 al 22. Romanos capítulo 4, versículo 13 al 22, que dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por lo tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes han de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús Señor nuestro. Fijaros, hermanos y hermanas, que está hablando aquí el apóstol Pablo de Abraham, y está diciéndole: Abraham, en un momento dado Dios le dio una promesa. Dios le dio una promesa, Dios hizo un pacto con Abraham. Y nos dice que Abraham creyó delante de Dios a quien creyó, versículo 17. Y fijaros que dice el versículo 18: Abraham creyó en esperanza contra esperanza. En esperanza contra esperanza. El Señor le dio un mensaje claro a Abraham. Iba a ser padre de una multitud, iba a tener hijo. Pero tardó un montón de años en darle el hijo. De hecho, hizo trampas. Abraham hizo trampas humanas para intentar acelerar el calendario de Dios. Y tuvo un hijo como no tenía que haberlo tenido. Y después tuvo sus consecuencias. Pero a pesar de esa situación, a pesar de las dudas de Abraham, a pesar de las 1000 cosas que podía tener Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y continuó adelante creyendo, aunque había cosas que no podía entender. Nos dice el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencida. ¿Esto era de Abraham? No. Abraham dudó. Abraham tuvo momentos complicados, muy difíciles. Pero tuvo momentos donde también vivió su fe, desarrolló su fe, creyó en fe. Y en los momentos malos, en los momentos complicados, en los momentos de duda, en los momentos que no entendía, esperanza contra esperanza. Y no dudó del poder de Dios, no dudó de aquel que le había dicho que iba a ser padre de una multitud. No tuvo incredulidad. Dejamos de creer cuando perdemos la fe. Tenemos que continuar tu vida, nuestra vida, mi vida, tenemos que continuarla como lo que somos, hijos de Dios, que confiamos en nuestro Padre. Y nuestro Padre nos va a dar lo mejor, entendamos o no lo entendamos. Nuestro Padre nos va a dar lo mejor. Y seguimos adelante, y seguimos con fe, a pesar de los vientos, de las mareas, de los problemas, a pesar de los gigantes que vengan, seguimos con fe, no dudando nada. Porque es lo que tenemos que hacer. Porque el creyente que es de Dios, el creyente que ha nacido de nuevo, no el religioso, no el que viene, el creyente que ha nacido de nuevo, persevera hasta el fin.
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos y hermanas y amigos que nos visitáis, en esta mañana he procurado hacerme ver que nos examinemos en la fe. Todos conocemos a personas que han llegado a la iglesia, incluso algunos en puestos de liderazgo, y hoy en día son ateos o están en otras religiones. Todos conocemos situaciones así. Y es bueno que nos paremos y que pensemos, ¿yo estoy en la fe? ¿Estoy en la fe? ¿Estoy en la piedra angular? ¿Estoy en la torre fuerte situado? Y es bueno que nos paremos y pensemos y le digamos, Señor, a veces tengo poca fe, pero esa poquita fe mía es mucho para ti. Es mucho para ti. Ayúdame a continuar. Esperanza contra esperanza. No dudando, sino creyendo, confiando. Porque el creyente, al final, lo que hace es, Señor, no entiendo, pero me tiro en tus brazos. Eso es lo que hace. No entiendo, pero me tiro en tus brazos y el Señor nos abraza y nos recoge. La pregunta es, ¿vas a perseverar? ¿Estás en la fe? Y solo tú tienes la respuesta. Amén. Si algún